está? Un gusto saludarle y gracias por compartir con nosotros este programa Tumor Local, donde hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Y para eso tenemos a una muy buena invitada junto a nosotros vía telemática. Se trata de la doctora Elisa Rojas Ramírez. Ella es la jefa de la Unidad Técnica de Pediatría de la Clínica Los Carreras. ¿Cómo está, doctora? Un gusto estar con usted y qué bueno que podamos hablar de los cuidados de niñas y niños en pandemia y por supuesto en estas vacaciones, en plenas vacaciones que ya estamos viviendo, pese a que muchas comunas de nuestra región, ¿no es cierto?, están en fase 2 de la pandemia. ¿Cómo está, doctora? Sí, muchas gracias, don Bernardo, por invitarme y bueno, en realidad preocupada, como le mencionaba, porque no hay que bajar las defensas, los niños tienen que ser protegidos, así como los adultos, y no disminuir la percepción del riesgo por parte de los padres. O sea, no hay que relajarse en absoluto, ¿ya? Ahora, con respecto a lo mismo, pero ir un poco más a fondo a los padres, ¿qué les dice? Porque muchos señalan que los niños no tienen mayor incidencia en esto del contagio, de contagiarse en el COVID-19. Entonces, a lo mejor eso puede llevar un poco a lo que usted señala, que es relajarse, doctor. No, no hay que relajarse, como le decía, porque incluso solamente fiebre puede hacer sospechar el contagio de coronavirus. Entonces, yo invito a los papás que si en algún minuto los niños tienen fiebre, aunque no hayan tenido un contacto con coronavirus, la idea es consultar en forma precoz, porque hay que evitar, digamos, en forma exponencial más contagios. Entonces, hay que tener un alto índice de sospecha. Puede tener fiebre, puede tener diarrea o puede tener incluso solamente fiebre o fiebre y síntomas respiratorios y igual ser meritorio tomar o que amerite tomar el examen. Así que los niños se contagian igual que los adultos, pero probablemente se ha visto que a lo mejor menos grave, pero resulta que hay algunos niños, un grupo de niños menores de un año sobre todo, en que hay puede haber una alta mortalidad por un síndrome que se puede manifestar con el contagio del coronavirus, que afecta específicamente el corazón y produce signos de shock y hospitalización en UCI. Entonces, no es la idea relajarse ni adoptar medidas que sean riesgosas para los niños ni para los bebés más pequeñitos. Y por eso que ustedes en Clínica Los Carreras están preocupados de esta situación, sobre todo ahora que estamos viviendo el verano. ¿Qué condiciones, qué situaciones más complican el tema de verano, considerando que, por ejemplo, las comunas de Gran Valparaíso, hablemos de Valparaíso, Ñalmar, Concón, Villa Alemán, Quilpué, donde está Clínica Los Carreras, ¿no es cierto?, están en fase 2. Es decir, de lunes a viernes hay restricciones, pero se puede andar de alguna manera libremente en la calle, guardando todo, pero todo lo que tiene que ver con el tema preventivo, Sí, hasta el toque sí, de queda. Y sábado y domingo, ¿no es cierto?, se sí, está en cuarentena. Entonces, en la semana, de lunes a viernes, a lo sí. mejor se pueden visitar piscinas, se pueden visitar algunos sectores abiertos, parques, si es que así las condiciones lo establecen. ¿Qué nos puede decir con respecto a eso, a la prevención que hay que tomar? ¿Qué puede ocurrir, sobre todo cuando hace mucho calor? Sí. Bueno, como se ha dicho hasta el cansancio en realidad y nunca está de más volver a mencionarlo, el hecho del uso de mascarillas en forma perentoria, en forma obligatoria y mascarilla bien puesta, por supuesto, porque hemos visto mucha gente que anda con la mascarilla en la boca y en realidad eso no tiene protección. Lavado de manos, como le mencionaba, hasta el cansancio, uso de alcohol gel, uso de alcohol al 70%. Yo de hecho ando, si me permite mostrar, ando Sí, con por mi favor. dispensador que tiene un spray y esto lo ocupo, ¿cómo se llama? Varias veces al día y cada vez que sea posible. Lavado de manos, como le mencionaba, mascarilla, alcohol y distanciamiento social. Ahora sí, se les ocurre ir a la piscina o a la playa, ojalá tratar de ir a los momentos menos concurridos, tratar de tener solamente contacto con la familia, evitar contacto con otras personas porque no sabemos qué pasa con las otras familias ni con otros niños, ¿ya? Y obviamente pasar la propaganda del bloqueador solar porque de repente las mamás y los papás creen que porque no hay sol no hay rayos UV, así que también paso el aviso. Pero es más que nada el distanciamiento social lo que nos va a ayudar un poco más a mitigar un poco el contagio del coronavirus, pero no hay que relajarse con las medidas, en absoluto. Ahora, doctora, dentro de lo mismo, quizás siendo redundante, pero es importante indicarlo. Eh, una de las medidas es usar mascarilla habitualmente, pero usar bien la mascarilla. Porque eso a lo mejor a los niños, a las niñas les puede molestar, ¿no es cierto?, el uso de la mascarilla,
y a lo mejor los papás, como para aliviarlos un poco, se la colocan de una manera diferente, bajo la nariz, o muchas veces se ha dicho, ¿no es cierto?, Sí, que se la bajan en algunos instantes hasta el cuello. sí, Y yo creo que hay que reiterarlo con respecto, ¿es bueno sí. eso? Sí, absolutamente. Ahora, entre la comunidad pediátrica hemos visto que a veces se toleran más las mascarillas, sobre todo en los niños más pequeñitos. Entonces ahí quizás se puede hacer un llamado a usar los escudos faciales, los full face. De repente las mamás en sus coches colocan una especie de cobertura que es plástica y eso también les sirve bastante cuando van a consultar urgencia, a consultar, digamos, por controles de niños sanos. Y la mascarilla, sobre todo los mayores de 2 años que pueden tolerarla, digamos, tolerar el uso, tiene que ser bien usada y evitar también lo que siempre se ha dicho, llevar la mano hacia la mascarilla porque ahí las manos también están sucias y pueden transportar el virus desde superficies inanimadas, desde una mesa, desde juguetes, de repente se comparten juguetes y también eso es peligroso, digamos. Todo eso lleva el virus, lo transporta y lo contagia a otro pequeño. Y sin mencionar, a veces los niños que son asintomáticos, nosotros mismos como adultos podemos ser asintomáticos, sobre todo el segmento de adultos jóvenes, hasta 40 años, 30, 40 años, que podemos estar contagiando sin saber. Entonces, por eso que se hace hincapié nuevamente en la distancia social, en usar correctamente los dispositivos de protección personal y en el lavado de manos frecuente, que eso es lo que nos salva en realidad, eso es lo que nos va a alejar del virus. Y usted como profesional de clínica Los Carreras, cuando atiende a los niños, ¿no es cierto?, habitualmente que van con los papás entienden porque sin duda usted debe de dar esas instrucciones, porque ya deben ser instrucciones, para qué estamos con cosas? Ya no hay consejos porque la situación que estamos hoy día, Sí, que prácticamente sí, cuando estamos ingresando en nuestra región a una segunda ola, que se dice que puede ser incluso en mayor proporción que la primera etapa, ¿no es cierto?, de esta pandemia. ¿Los papás se entienden de acuerdo a su experiencia como médico de clínica Los Carreras? si acaso los papás entienden, ¿Sí? ¿Que tienen ¿eso que me está tomar preguntando? esta medida con los niños? Eh, sí, yo creo que ya existe ya una mayor cultura respecto a eso. Al principio fue bastante complicado y aún así hay de repente algunos padres que cuando uno les dice tiene fiebre, hay que tomarle el examen, se sienten inquietos, se angustian porque no creen que les pueda tocar a ellos. Y como le mencionaba hace un rato, el solo hecho de tener fiebre en un pequeño puede hacer sospechar el tener contagio con coronavirus, así que ahí es súper importante hacer la PCR, que es el examen, que es el gold standard del diagnóstico en realidad. Eso básicamente, y tratar de, como les decía previamente, de evitar contacto físico con gente que uno no sabe cuál es su estatus de infección, ser sospechoso de coronavirus si tenemos fiebre, y, por ejemplo, un gran elemento, que de repente los papás se enojan un poco cuando las consultas tienen que ser con una sola persona, porque hay que evitar, digamos, aglomeraciones y evitar más de cierta cantidad de aforo en un espacio muy pequeño. ¿Ya? Los mismos celulares también. Los celulares son un foco de contagio tremendo. Entonces, yo creo que hay que dar vuelta al switch y ya tener claro que esto es algo que se va a quedar un buen rato con nosotros. Ahora, sabemos que hay muchos padres jóvenes, adultos que fuman. Y Sí, eso. está ya prácticamente claro de que cuando, ¿no es cierto?, se exhala el humo, se bota el humo, también se está contagiando, doctora, y eso puede ser complicado también en un ambiente más abierto. Ahora, sí, no sé si le escuché bien, pero en el fondo el hecho del tabaco intradomiciliario no es solamente un factor predisponente para contagio de virus, sino que también para enfermedades cardiovasculares que se Además, ven mayoritariamente en gente más adulta. Pero en cuanto a los virus y en cuanto a las infecciones respiratorias agudas de los niños, el tabaco hace disminuir la eficiencia que nosotros tenemos en el sistema respiratorio para barrer todos los virus. Y entran los virus, digamos, al sistema respiratorio porque se paralizan todos los vellitos que nosotros tenemos en el sistema respiratorio y nos podemos enfermar de bronquitis obstructiva, de neumonias y sobre todo los niños pequeños que tienen menos vacunas, que tienen un sistema respiratorio más inmaduro.
y que son pequeñitos, o sea, son inmaduros, digamos, desde todo punto de vista. Entonces se le hace hincapié también a los padres el hecho de evitar el tabaco, ¿ya? Y es una medida importante para mitigar las infecciones respiratorias. Sin duda, una interesante conversación que estamos teniendo con la doctora Elisa Rojas Ramírez, jefa técnica de pediatría de Clínica Los Carreras, hablando sobre los cuidados de niñas, niños en estas vacaciones y, por supuesto, vacaciones en pandemia. Ya lo habíamos señalado durante esta entrevista, comunas de Gran Valparaíso, junto a Casablanca, La Ligua y también San Antonio, estamos en la fase 2. Y a partir del lunes 4 comenzó a regir este permiso especial de vacaciones, ¿no es cierto? Para comunas que están en fase 2, porque dejemos súper claro que las comunas que están en cuarentena no pueden viajar ni pueden llegar personas de otras ciudades. Sí. De las que están en fase 3, 4, no hay ninguna en 5, fase 5, el paso a paso, ¿no es cierto? Ellas no tienen mayor problema, pero las que estamos en fase 2 sí tenemos que pedir ese permiso, tanto para salir de la comuna como aquellos que quieran venir, ¿no es cierto?, a nuestras comunas en fase 2. ¿Qué recomendaciones les hace a los papás específicamente en el tema de ese viaje que puedan tener a otra comuna fuera de nuestra región o también dentro de la región? Por ejemplo, venir de Quilpué a Viña del Mar. ¿Qué recomendación le hace a usted? Sí. Bueno, aparte de todo lo que ya señalé antes, el uso de los elementos de protección personal, tener el alcohol a mano, etcétera, la idea es que, por ejemplo, si ellos van parando, si vamos al sur, supongamos, si voy parando en el auto y me voy a ir a comer a algún restaurante o alguna parte, tratar de mantenerse en su mesa, tratar de evitar tocar lo menos posible superficies inanimadas, y no desplazarse sin mascarilla al interior del recinto, y obviamente que respetar los aforos, porque eso es crucial en el fondo. Acuérdense que entre más gente hay, mayor posibilidad de contagiosidad hay del virus. En cuanto a que, por ejemplo, si ellos, alguno de los miembros o alguien de los miembros de la familia se enferma, tiene fiebre, consultar de inmediato a la urgencia, por supuesto, y si estamos con sospecha de coronavirus, tienen que quedarse en el lugar de donde están hasta no tener síntomas, digamos, porque obviamente que es un foco de contagio. ¿Ya? Básicamente eso, lo que le mencionaba, si vamos a la playa o si vamos a alguna otra parte abierta, eventualmente se pueden sacar la mascarilla, pero obviamente que respetando el no acercarse a otras personas. Y si usted me pregunta en cuanto a ir a la playa, cualquier playa, tratar de ir en un minuto en donde no haya tantas personas, porque es la idea de no tener contacto con otras personas, con otros niños, por ejemplo, que no conozcan, ¿ya? Y que no sabemos su estatus de contagiosidad o de portación del virus. Más que nada como eso, y obviamente lo del bloqueador solar, que nuevamente voy a pasar en la propaganda, porque los niños sí, se tienen que bloquear y evitar visitar, digamos, un lugar en donde haya rayos UV desde las 11 a las 4 de la tarde. Así que esas son como las recomendaciones más que nada. Eso último es súper importante, doctora, porque más que el desborde costero, estemos con jornadas algo nubosas, ¿no es cierto? Por ahí, como se dice en buen chileno, dicen que está bochornado. Y ojo, que eso implica que igual están traspasando los rayos UV y el cuidado hay que tenerlo, sobre todo ahora que estamos en verano. Eso es importante, sin duda, doctora. ¿Qué pasa con el tema de que vamos a la playa, llevamos a los niños y generalmente los niños llevan algún tipo de juguete o bien algún tipo de flotador también si se va a alguna piscina? ¿Qué debe pasar con aquellas situaciones? ¿Qué medidas de prevención deben tomar los padres? Bueno, haciendo, digamos, el hincapié de evitar compartir elementos de uso personal, el mismo balde, o sea, si yo soy un niño, tengo que jugar con mi balde, no pedir prestado, digamos, otros objetos o ir a jugar con otro niño que no sabemos en qué condiciones está. O sea, vamos a tener que ser un poco egoístas en ese sentido y tratar de nosotros pasarlo bien y evitar, digamos, tener contacto con otras personas, por lo mismo. ¿Ya? Y en caso de la piscina, acordarse también, bueno, ahí hay otro riesgo y que forma parte del control sano que nosotros hacemos en pediatría, de evitar, digamos, accidentes. Por lo tanto, siempre siendo vigilado por un adulto, el hecho de que los niños pequeñitos se bañen en una piscina, siempre estar mirándolos, bloqueados por el bloqueador,
y en caso de que usen algún tipo de flotador que sea el adecuado, por ejemplo, alitas no, ni ningún elemento que haga que los niños se den vuelta en el agua y puedan tragar agua en el fondo. ¿Ya? Es como eso básicamente, sumado a todas las otras medidas que ya habíamos conversado. Sí, hemos conversado, yo creo Usar que... sombrerito, usar el sombrerito también, perdón, el sombrerito por el tema bloqueador. Sí. Sí, y no compartirlo, reiteremos, no Y no compartir. compartir, no, Es que yo no. creo que en este programa todo local no debemos de Sí. cansarnos de dar las explicaciones porque lamentablemente ha Sí, quedado más que sí. claro en el último tiempo que por más que se han hecho campañas, por más que se ha dicho no haga esto, no haga esto otro, estamos llegando a una Igual situación falta. donde igual, ¿no es cierto?, están faltando una serie de instancias, sobre todo en lo personal. Porque, doctor, Sí, aquí se podrá criticar que las autoridades no han tomado esta o esta otra determinación, no han implementado esta u esta otra medida, pero hoy día, sí, ya casi un año de la pandemia en este país, es sin duda que el tema personal, el autocuidado, es tan exacto. importante como la vacuna, ¿o no, doctora? Sí, absolutamente. O sea, si es que llega, por ejemplo, masivamente la vacuna, porque igual todavía no hay algo oficial en relación a las vacunas, no están recién comenzando las campañas de vacunación, no hay alguna cosa como mucho más certera en cuanto a efectividad de las vacunas, no tenemos que relajar las medidas, porque en el fondo la vacuna no nos va a proteger nunca 100%, ninguna vacuna protege 100%, y nosotros también nos tenemos que encargar de tratar de mitigar los efectos que pueda tener el virus en nosotros, o sea, el tema del distanciamiento social, el lavado de manos, lo que siempre hemos dicho, o sea, no confiarse con la vacuna, o sea, si llega la vacuna, igual usar mascarilla, porque como es algo nuevo, tenemos que seguir cumpliendo todas las medidas. Ahora, el Estado, el gobierno, los gobiernos, digamos, todo el mundo siempre están implementando más medidas y restricciones, y esto ha sido un ensayo-error en todas partes. Pero nosotros mismos tenemos que empoderarnos y tratar de no tener esa superioridad, digamos, de que no nos va a pasar nada o esa disminución de la percepción del riesgo. Tenemos que estar atentos siempre y pensando que el próximo podría ser uno de nosotros. Sí, pues. Doctor, usted ya lo dijo, pero le voy a preguntar de nuevo porque, insisto, este es un programa en que todos debemos aprender y tenemos que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, las medidas. ¿Qué síntomas de coronavirus se pueden confundir en los Ya. niños con otro tipo de enfermedades? Y que es importante porque ha pasado, ¿no es cierto?, que no si este es una gripe normal, no si este es un dolor de guatita porque Sí, el niño quizás comió o sí, tomó algo que no debía. exacto. ¿Qué síntomas, doctor? Sí. Bueno, como dice usted, es súper importante el hecho de reconocer que todos estamos vulnerables al coronavirus. No hay nadie que sea, digamos, inmune totalmente. ¿Ya? Obviamente que hay muchas poblaciones de riesgo, pero en general, si yo tengo fiebre, soy un niño y tengo fiebre solamente, eso amerita tomar un examen de coronavirus sí o sí. ¿Ya? Ahora, si tengo otros síntomas, con mayor razón, por ejemplo, síntomas respiratorios, puedo tener dolor de garganta, puedo tener dolor de cabeza, puedo tener congestión nasal, un poco de tos. A veces, como les digo, en los niños es un poquito menos quizás los síntomas, pero hay que tener un alto nivel de sospecha. Puedo tener diarrea, puedo tener dolor abdominal, puedo tener, incluso cuando ya son más grandecitos, pérdida del gusto, pérdida del olfato, etc. Ahora, lo que usted me preguntaba en relación a otras enfermedades, bueno, puede semejar a veces un poco un estado gripal, una influenza, por el hecho de tener, por ejemplo, dolores musculares, mialgia, dolor de cabeza, fiebre. Ahora, para tomar el examen, de repente, claro, los papás se angustian un poco y dicen, pero ¿cómo si no he salido a ninguna parte, no he tenido contacto con? Pero Sí. no importa. O sea, el hecho de tener fiebre, hay que tomar el examen, sí o sí. Porque hay que tener su índice de sospecha y evitar más propagación en el fondo. Entonces, no es algo que sea raro ni que, digamos, uno caprichosamente lo tenga que pedir, sino que es algo que está determinado por los protocolos del ministerio y protocolos, digamos, a nivel mundial, el tener un alto índice de sospecha. Eso. Ahora, doctora, estas sin duda son unas vacaciones diferentes, bajo pandemia. Sí. ¿Qué recomendaría usted en cuanto a cómo poder llevar estas vacaciones? Porque ya los niños han estado por mucho tiempo en la casa, producto, ¿no es cierto?, de que Sí. las clases de gran manera se hicieron de manera telemática, porque no asistieron por el asunto de las cuarentenas, por el asunto de la pandemia. Y ahora, en este periodo en que pareciera que se abre un poco más la oportunidad de salir, ¿de qué forma usted recomendaría llevar estas vacaciones a los papás? Sobre todo, sabiendo que si retrocedemos
como puede ocurrir en el Gran Valparaíso en algunas comunas, ¿no es cierto?, no se va a poder salir de la casa, hay que cumplir la cuarentena. Sí, sí. No, ha sido un tema complejo porque en el fondo hay una segunda pandemia. La primera pandemia es la viral y la segunda pandemia es la obesidad. O sea, los niños se han quedado en la casa, han perdido movimiento, han perdido las conductas saludables, digamos, de alimentación y han aumentado muchos kilos. Y todo lo que eso significa en el fondo, ¿ya? Entonces, quizás la gente que se está quedando en la casa, que a lo mejor no tiene mucho patio, vive en un departamento, en un espacio reducido, quizás implementar medidas súper fáciles que son, por ejemplo, apagar la televisión y tener más contacto con mis papás, contacto con mis hermanos, poder jugar, tener juegos lúdicos, quizás juegos de mesa, tratar de leer, quizás bailar con canciones, tener juegos, o sea, tanta cosa que uno puede inventar en el fondo, o sea, hay que tener la intención básicamente. Y a los niños también les puedo decir, o a las mamás o a los papás, de evitar poner noticia a los niños porque eso también angustia mucho a los niños, genera ansiedad, y mucha ansiedad y mucha angustia. En un jardín, si tienen un patio, si tienen un patio más grande, jugar entre los hermanos, poner música y así también mantener el peso y tener conductas también saludables. Pero requiere harto la buena voluntad y la buena disposición. No, es importante que algunos papás y algunos adultos también acompañemos, ¿no es cierto?, a los niños en esa conducta saludable, porque a todos nos afecta de una forma lo que ha sido esta pandemia. Y ustedes, dentro de lo que se dice, ¿cómo están preparados como unidad de pediatría en la clínica de Dos Carreras para recibir estos nuevos casos, para recibir los niños en esta nueva realidad de verano, doctora? ¿Bajo qué condiciones, qué medidas de prevención? ¿Usted me está hablando de controles a nivel de ambulatorios? Claro, ¿cómo están preparados ustedes en la clínica? Urgencias, centro Exacto, y todo lo que médico. tiene que ver con aquello, claro. O sea, si me está hablando, si bien entiendo, en relación a las urgencias, bueno, existe una urgencia que es infantil y adulto, tenemos nuestros médicos de turno 24/7, unidad de hospitalización, y también tenemos atención en el centro médico y en caso que requiera tomarse exámenes o hospitalizar, también se puede por esa vía, ¿ya? Y en realidad invito más que nada a los papás a tener una conducta activa y proactiva en relación a la salud de los niños, no descuidarlos y no pensar que solamente son una fuente de contagio del virus, en realidad ellos también pueden hacer una enfermedad grave por coronavirus, sobre todo los más chiquititos. Entonces la invitación es a no relajarse, a consultar frente a cualquier síntoma de los que estábamos relatando, y ser precavidos, no relajarse con las medidas y pensar que siempre uno puede ser susceptible a tener, digamos, la enfermedad, ya que nadie es inmune en este minuto. Perfecto, doctora, ha sido un gusto conversar con usted. Lamentablemente la escuchamos muy bien en esta última parte, se nos quedó un poquito la señal pegada, pero la verdad es que esto tiene que ver también con este sistema telemático que a veces causa algunos problemas, pero escuchamos muy bien y ha sido muy interesante esta conversación con usted porque sin duda, claro, muchas veces nos estamos preocupando en esta pandemia de lo que pasa con los casos activos, con los adultos mayores, con los grupos de riesgo. ¿Qué pasa con ustedes, la gente de la salud, que han hecho un trabajo espectacular y que están ya muy saturados y cansados? Y me imagino cómo deben estar ahora, si lo estamos nosotros con esto de la segunda ola, cómo deben estar aún, que prácticamente han tenido un año muy, pero muy pesado. Así que, doctora, muchas gracias. Bien, pues doctor, ha sido una interesante conversación. Reitero, nos preocupamos de los grupos de riesgo, de la gente de salud que lo ha hecho espectacular y que se ha transformado en nuestros defensores y están muy cansados, la verdad. Y ahora más con esta segunda ola que se nos viene, que parece que estamos comenzando, me imagino cómo están. Así que en su nombre, gracias a toda la gente de salud que nos ha apoyado y nos ha ayudado. Y bueno,
es importante también preocuparnos de nuestros niños, de nuestras niñas, sobre todo en estas vacaciones y en pandemia. Gracias, doctora, por estar en Tu Voz Local con nosotros y denos los últimos consejos para poder terminar este interesante programa. Ya, los últimos consejos como para redondear, reforzar todos los hábitos de protección personal, su mascarilla, en caso que no la pueda tolerar, el escudo facial o full face, lavado de manos frecuente, ya, que dura menos 20 segundos, con abundante jabón, uso de alcohol gel, uso de alcohol al 70%, quizás en dispensadores, distanciamiento social. Eso es lo más importante, respetar los aforos en espacios cerrados y tener, digamos, un alto índice de sospecha en caso que hayan síntomas como fiebre, por ejemplo, o síntomas inespecíficos, respiratorios o digestivos, y no pensar que nos estamos salvando todos, que siempre hay alguien que pueda estar presentando, digamos, los síntomas y ser eficaz, digamos, en consultar en forma oportuna. Bien, doctora Elisa Rojas Ramírez, jefa técnica de pediatría de la Clínica Los Carreras. Ha sido un gusto conversar con usted, una conversación muy interesante, este tema de cuidados de niñas y niños en vacaciones y en pandemia. Que esté muy bien y gracias por poder conversar con usted, con nosotros y con nuestros televidentes. Le agradezco también por esta oportunidad. Muchas gracias. Y a usted muchas gracias por ser parte de este programa Tu Voz Local. Ya lo sabe, son temas, son datos, son consejos a considerar lo que nos ha dado la doctora Elisa Rojas Ramírez para el cuidado de nuestras niñas y nuestros niños en estas vacaciones y en pandemia. Que esté muy bien usted.